Que se encuentren muy bien. Me da gusto verlos una vez más y poder reunirnos, alabar al Señor, adorar al Señor y también recibir la palabra. Vamos a ella. Le voy a invitar a que abra su Biblia en el Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículo 31. Marcos, capítulo 7, versículos del 31 hasta el 37. Vamos a leer el día de hoy. Y el título de esta enseñanza es Jesús sana a un sordo tartamudo. Marcos capítulo 7, versículos 31 al 37. Si ya lo tiene, diga, ya lo tengo, ya llegué, ya estoy allí. O si es más tradicional, diga, aleluya, gloria a Dios. Marcos 7, 31 dice, volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Éfata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos, y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien. Y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban, diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Y en esta serie que se titula Jesús sana, estamos viendo las sanidades que el Señor Jesús realizó mientras que estuvo en esta tierra. El otro día leía a un autor que decía algo muy cierto. Decía que a veces nos oponemos a algunas cosas porque decimos que no las encontramos en la Biblia o decimos que no hay evidencia en la Biblia. Y a veces cuando le preguntas a esa persona que dice, a ver, tú dices que no hay evidencia en la Biblia, a ver, muéstramelo. Y no tienen, nada más repiten cosas que han escuchado por ahí. Y no queremos hacer eso, no queremos cometer ese error, no queremos repetir lo que un autor dice, lo que un pastor, lo que un teólogo dice, sino queremos ir a las Escrituras. Y aquí en las Escrituras, estamos ya en la enseñanza 17, estamos viendo las sanidades que el Señor Jesús realizó mientras que estuvo en esta tierra. Y estamos preguntándonos, o más bien respondiendo a la pregunta, ¿por qué Jesús sanó a los enfermos? Algunos responden que Jesús sanó para demostrar que Él era y es el Mesías. Eso es verdad, diga, es verdad. Cuando leemos lo que se profetizó acerca del Mesías, por ejemplo en Isaías capítulo 6 o 61 quiero decir, dice Isaías 61 hablando del Mesías, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Bueno, hasta ahí. Podemos ver que la labor mesiánica abarca muchas cosas y abarca también incluso la enseñanza. Y dije que algunos afirman que el Señor Jesús sanó a los enfermos para demostrar que era el Mesías y dijimos que es verdad, está en la Escritura, pero estamos viendo que hay otras cosas también, ¿verdad? Hay quienes aíslan esa verdad de que el Mesías sanó a los enfermos para afirmar que Él, el día de hoy, ya no sana. ¿Por qué? Porque ya cumplió con su misión de demostrar que Él era el Mesías. Y eso evidentemente es una falacia. Se conoce como una falacia. En las argumentaciones se apelan a este tipo de cosas, de ideas que tratan de desacreditar otras ideas. Es una falacia. Si esto fuera así, tendríamos que aceptar que Jesús también ya enseñó y ya también predicó para demostrar que Él es el Mesías. Lo dice Isaías 61. Por tanto, ya no debe haber enseñanza. O sea, si usamos la misma lógica, ¿verdad que no es así? ¿No? En la Biblia vemos que mientras Jesús estuvo en la tierra, delegó autoridad para que otros hicieran lo mismo que Él, incluida la enseñanza, pero también incluidas las sanidades. Acompáñame a Mateo capítulo 10, versículo 8, para que veamos cómo el Señor Jesús, que sabía, oiga, si no sabía Jesús, claro que sabía que Él iba a dejar esta tierra, que su cuerpo físico ya no iba a estar en esta tierra, que iba a ascender a los cielos. Por tanto, se dedicó a preparar a los discípulos para que continuaran con ese ministerio que el Señor inició, con ese ministerio que el Señor empezó a hacer, ese ministerio que también se cataloga como un ministerio mesiánico, pero también como un ministerio de servicio a la gente. Mateo 10, versículo 8, les dijo a los 12, sanad enfermos, limpiad leprosos,
resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Bueno, esta autoridad le fue dada a los 12, lo vemos aquí en Mateo 18, y si vamos a Lucas 10, 8, vamos a ver que también esa autoridad del Señor Jesús se las dio a los 70. Lucas capítulo 10, versículo 8, vemos cómo se va extendiendo esta autoridad. ¿Para qué? Para sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, incluso echar fuera demonios, y también para enseñar, porque los discípulos enseñaron. Dice Lucas 10, versículo 8, en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Versículo 9, ¿y qué? Sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Y si el sanar a los enfermos era un acercamiento del reino de Dios, imagínense lo que es cuando el reino de Dios ya llega a nosotros. Es decir, cuando ya Jesús muere en la cruz, es sepultado, resucita, asciende a los cielos, pues el reino de Dios está establecido en los corazones de aquellos que creen en Jesús. Los que defienden esa idea de que ya no hay sanidades divinas a través de la oración, objetan que eso le fue dado únicamente a los 12. O sea, cuando les demuestras, mira, Jesús les dio autoridad a los 12 y a los 70. Bueno, ellos dicen, bueno, era para darle autenticidad al ministerio de los apóstoles. Y ellos afirman que cuando los apóstoles oraban por los enfermos, todos se sanaban. Ellos dicen, ahora ya no ocurre así. Los apóstoles sanaban a todos. Y eso es una contradicción a su propia doctrina. ¿Por qué? Porque ellos mismos enseñan que al final del ministerio de los 12 apóstoles se les iba acabando el poder, porque ya según ellos iban a cesar las sanidades, se les iban acabando los poderes sanadores. Y vemos en las Escrituras, no en mi interpretación, no en mi idea, vemos en las Escrituras cómo Pablo dejó enfermo a Trófimo en Mileto. Dice Pablo, a Trófimo dejé enfermo en Mileto, 2 de Timoteo 4:20. Vemos cómo Epafrodito, que lo vamos a ver en Filipenses más adelante los domingos, Epafrodito se enfermó muy grave y a punto de morir. Está en Filipenses 2:27, en tiempos de los apóstoles. O sea, si Pablo podía sanar a todos, ¿por qué no sanó a Trófimo? ¿Por qué no sanó a Epafrodito? Vemos cómo en 1 de Timoteo 5:23 incluso Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, eres bien enfermizo, siempre andas enfermo del estómago y a causa de todas esas enfermedades usa un poco de vino para que te caiga bien en tu estómago. Bueno, el argumento que la Biblia nos da es que no solo los 12 fueron usados para sanar a los enfermos. Tenemos a otros. Por ejemplo, desde los evangelios vemos cómo, ¿te acuerdas cuando los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron, Señor, hay unos que andan echando fuera demonios, pero no andan con nosotros y se los prohibimos? ¿Y qué les dice el Señor? No, ¿qué les pasa? Les da un zape celestial, ¿no? ¿Qué les pasa? O sea, déjenlos que hagan la obra de Dios. Eran de los que no andaban con los 12. Eso está en Marcos 9:39, si quieres verlo más adelante. Pero vemos cómo Esteban, quien fue el primer mártir de la iglesia, vemos cómo no era de los 12, ¿verdad? O sea, no era de los 12 apóstoles. Esteban, pues también hizo sanidades, hizo señales, hizo prodigios. En Hechos 6:8 lo vemos. Vemos cómo Felipe, que tampoco era de los 12, era un evangelista, también realizó sanidades. Eso está en Hechos 8, versículo 5. Vaya, si queremos sacar una doctrina de sanidades, pues vayamos a la Biblia. ¿A dónde? Al libro de los Hechos. Ahí está. Y es los hechos de los apóstoles, los hechos del Espíritu Santo, la continuación de la iglesia. Y vemos a otros más. ¿Por qué? A otros más sanando. ¿Por qué? Porque la autoridad para sanar está en el nombre de Cristo. O sea, Jesús les dio autoridad a otros para que en su nombre hicieran sanidades, hiciéramos sanidades. Y esta autoridad nos fue dada, ¿sabes a quiénes? A todos los que hemos creído. Lo dice la palabra en Marcos capítulo 16, versículo 17 y versículo 18. Allí vemos cómo esta autoridad para sanar a los enfermos le ha sido dada a los que han creído en Jesús como su Señor y su Salvador. Marcos 16, 17 dice, y estas señales seguirán, ¿a quiénes? A los que creen. O sea, está hablando el Señor en presente y en futuro, a los que creen. ¿Cuáles señales? Dice Jesús, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, como lo hizo Pablo allá en Hechos, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Hermanos, estamos haciendo teología desde la Biblia.
Es lo que estamos haciendo, estamos yendo a las Escrituras. No es ni lógico ni bíblico usar ese argumento para afirmar que Jesús ya no sana a los enfermos a través de la oración de los hombres. ¿Cuál argumento? El que dije en un principio, el de que eso lo hizo Jesús para demostrar que era el Mesías, ya lo demostró, ya no hay sanidades. Bueno, no es ni lógico ni bíblico, le estamos viendo utilizar ese argumento para afirmar que el Señor ya no sana a los enfermos a través de la oración de los hombres. ¿Por qué? Porque nadie niega, fíjate bien, que el Señor salva a los hombres, salva a los perdidos a través de la predicación del Evangelio. ¿Y quién predica el Evangelio? Los hombres. O sea, ¿por qué no puede usar a alguien, según la palabra, para orar por un enfermo y que se sane, pero sí puede usar a alguien para que le predique el Evangelio a otro y se salve? ¿Me explico? O sea, no tiene lógica. Por eso estamos en estas 17 enseñanzas haciendo a un lado las tradiciones de hombres y apegándonos a lo que la Biblia claramente dice. Vamos a Santiago capítulo 5, versículo 14. No estoy sacándolo de ningún libro de teología contemporánea o reformada o puritana. No, estamos yendo a la Biblia, que es la palabra de Dios. Santiago 5:14, esta es la Nueva Traducción Viviente, pero tú la puedes leer en la Reina Valera que tú tienes. Pregunta Santiago, ¿alguno está enfermo? Y si preguntara hoy, ¿alguno está enfermo? Sí, ay, gracias. Va de nuevo, ¿alguno está enfermo? Okay. Entonces hay chamba para orar ahorita, hermanos. Dice que llame a los ancianos de la iglesia para que vengan y que oren por él. ¿Y los ancianos qué son? No es Jesús, ¿verdad? No, o sea, los ancianos son personas, son hombres. Dice, y lo unjan con aceite, subraya eso, en el nombre del Señor, así como el Señor lo dijo en Marcos 16. Una oración ofrecida con fe, ¿qué dice? Sanará al enfermo y el Señor hará que se recupere. ¿Quién es el que hace que se recupere? El Señor. ¿En el nombre de quién se hace? En el nombre de Jesús. Dice, y si ha cometido pecados, será perdonado. Entonces, además de demostrar que Jesús era el Mesías, lo cual es una verdad, pero cuando lo aislamos se convierte en una falacia, pero si nosotros vemos que además de demostrar que Jesús era el Mesías, podemos ver que Él también sana a los enfermos, hoy los sanó, y la pregunta que estamos respondiendo o haciéndonos es, ¿por qué sanó a los enfermos? Además de demostrar que era el Mesías. Y la respuesta es, por su compasión. Diga, por su compasión. Vamos a Marcos 7 para ver estos textos que vimos en su contexto. Si lo hacemos así, si revisamos los versículos en el contexto, podemos ver que es su compasión lo que está moviendo a sanar a muchos, vimos la semana pasada, a muchos enfermos, incluidos enfermos que no eran del pueblo de Israel, enfermos que provenían del mundo gentil. O sea, así de grande es la misericordia, la compasión del Señor, que aún los gentiles que todavía en ese momento no estaban en el plan del Señor porque Él había venido a los suyos, al pueblo de Israel, a pesar de eso el Señor lo vemos tirando migajas de los hijos allí entre los gentiles. Marcos 7:31 dice, volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Esta porción del día de hoy va ligada a las dos anteriores que hemos visto en esta serie. Y bueno, recordamos que el Señor Jesús había estado brevemente en la región de Tiro, en donde se encontró con una mujer sirofenicia, ¿te acuerdas? Esta mujer la vemos con un patrón que vemos también en otros enfermos. Vino con fe, pero vino también con humildad a Jesús. Y a pesar de los obstáculos que se le presentaron, a pesar del aparente rechazo que el Señor Jesús tuvo para con ella, ella insistió, ella tuvo fe. Insistir no es señal de fanatismo, no es señal de pentecostalismo rabioso, sino es señal, es símbolo de fe. Y ella recibió la respuesta misericordiosa del Señor. ¿Cómo? Pues viendo la liberación de su hija que estaba siendo atormentada por un demonio fue liberada. De allí Jesús pasó por Sidón hasta llegar a la región de Decápolis. Decápolis era un territorio en donde habían 10 ciudades. Deca son 10, polis es ciudad o ciudades. En ese territorio habían esas 10 ciudades que estaban bajo el dominio macabeo. Luego fueron liberadas por los romanos, aunque ya estaban libres, debían de pagar tributo a Roma y también servir militarmente al imperio. Aunque había judíos que vivían en aquella región de Decápolis, era una región mayoritariamente gentil. Vamos a leer
una porción del paralelo de estos pasajes que estamos viendo en Mateo, quien narra también este evento. Deje su Biblia un separador ahí en Marcos 7 para que vayamos rápidamente a Mateo capítulo 15, versículo 29, que es el paralelo, Mateo 15, 29 al 30. Misma historia narrada por Mateo. Dice: pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí, y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. Esto fue lo que vimos en la enseñanza anterior. Allí en la enseñanza anterior vimos que el Señor Jesús sanó a muchos, y Marcos, donde estamos ahora en Marcos 7, nos presenta uno de esos casos, particularmente de esos muchos que el Señor sanó en aquel día. Hace cuenta que vamos a hacerle zoom in a esa historia o esa narración bíblica que vimos la semana pasada. Dice Marcos 7:32: y le trajeron un sordo y tartamudo. Bueno, antes de observar la situación y la enfermedad de este hombre, consideremos la primera frase. Dice: y le trajeron. O sea, algunos, más de uno, porque está hablando en plural, no dice y le trajo un hombre, sino y le trajeron, o sea, más de uno, no sabemos cuántos, ayudaron a este hombre para que llegara hasta donde Jesús se encontraba. Y podemos ver que el Señor Jesús ya había sido su fama extendida por toda esa región. Ya el Señor Jesús había hecho algo tremendo en la región de Gadara. En el capítulo 5 anteriormente el Señor liberó un endemoniado gadareno. Estaba poseído no por un demonio, sino por una legión de demonios. Era conocido por todos ahí en la comunidad. Y el Señor lo liberó, dije, de una manera tremenda. ¿Por qué? Porque los demonios de ese hombre, de ese gadareno, entraron en un hato de cerdos y los cerdos terminaron ahogados. La gente de la región vio eso, se supo de esto. Y le pidieron a Jesús una cosa. No le pidieron que orara por sus enfermos, le pidieron esto. Le dijeron: ¿te podrías ir por favor de nuestros contornos? Lo que pasa es que nosotros tenemos el negocio de los cerdos, del jamón y de todo este rollo, ¿no? Y pues si tú matas a nuestros cerdos, pues nos afecta nuestro negocio. Así que está muy bonito todo lo de tus sanidades y liberaciones, pero aquí no, por favor, ¿sí? Aquí nos gusta el orden. Y lo empezaron a disfrazar, porque no queremos tampoco que se pierda pues nuestra ganancia. Eso fue lo que hicieron ellos en aquella región de Gadara. El hecho es que alguien supo que Jesús había llegado otra vez a esa región, estaba cerca de allí, a esa región en donde ocurrió esto con el gadareno. Y estas personas, al saber que Jesús estaba en el área, llevaron a este hombre. ¿Por qué? Porque creían en Jesús, creían en su poder. No era difícil creer en el poder de Jesús. ¿Usted ha conocido el poder salvador del Señor Jesús? ¿Sí? Y la pregunta es entonces, si hemos conocido el poder salvador del Señor Jesús, la pregunta es, ¿estamos llevando a otras personas a sus pies? Esa es la otra pregunta. Y no es una pregunta revolucionaria o no es nada del otro mundo, mis hermanos, es lo que vemos que el Señor Jesús les mandó a hacer, porque leemos: vayan, sanen a los enfermos, pero también dijo: vayan y prediquen el evangelio. Y cuando nosotros le predicamos el evangelio a alguien, estamos llevándole a los pies de Jesús para que se arrepienta, para que, como dice la palabra, le reciba y entonces reciba la potestad de ser hecho hijo de Dios a los que creen en su nombre, a los que le recibieron. Así que alguien supo esto y llevó a Jesús. La pregunta es, si creemos también en el poder sanador de Jesús, entonces deberíamos de estar también orando por los enfermos. ¿Usted cree en el poder sanador de Jesús? Bueno, entonces pues oremos por los enfermos, como dice la palabra. Traigámoslos también para que oremos por ellos. Aquí Marcos describe ahora sí la situación o la enfermedad de este hombre, de entre esos muchos que fueron llevados a Jesús. El hombre era sordo, dice el texto. Esta palabra sordo proviene del griego kofos, que está relacionado con otras dos palabras griegas. La palabra copto con K, que significa azotar, un azote, sufrimiento, y también se relaciona con otra palabra, que es la palabra copiao, que significa estar fatigado. Así que el sentido del oído de este hombre estaba incapacitado para funcionar, estaba dañado, no solo fatigado, sino dañado por completo, del todo incapacitado estaba para oír. Además, dice Marcos, que además de ser sordo, era también tartamudo. Esto proviene del griego mojígalos
y denota alguien que habla con dificultad. Mojis significa difícilmente o lento, y significa también hablar, o alguien que es tartamudo. Y esta tartamudez no se refiere al que habla así como que se atora. No es eso, porque es alguien que al final se atora pero puede comunicarse. Aquí se refiere a esa manera propia en la que los sordomudos emiten sonidos con su voz. A las personas que no pueden oír, no pueden hablar, hacen ciertos sonidos con su garganta. Es como un balbuceo, pero mis hermanos, no podemos entender bien lo que dicen, a diferencia de un tartamudo que tiene como un impedimento de habla, una dificultad para hablar. ¿Y esto por qué? En el caso de este hombre, sus cuerdas vocales estaban atrofiadas también. No solo su oído, sino también sus cuerdas vocales. Y aunque estamos hablando de la enfermedad física, hay también una aplicación o una correlación en lo espiritual. Así como este hombre estaba sordo, el hombre sin Cristo también está sordo. Tú y yo estábamos sordos también. ¿Cuántas veces no oímos el Evangelio? Recuerdo un servidor pasaba caminando por un templo cristiano y yo lo veía y yo como que me asomaba así porque abrían sus puertas y a veces estaban personas orando y yo me asomaba y quién sabe qué será ahí, ¿no? A mí me llamaba la atención eso. Y seguramente más de una vez escuché el Evangelio, escuché una predicación, escuché una alabanza, pero mis oídos estaban cerrados al Evangelio, así como los tuyos en algún momento. Puede ser que ahora mismo tus oídos estén así. El hombre sin Cristo está sordo espiritualmente porque el pecado produce que los oídos no perciban el Evangelio. El oído del incrédulo está demasiado contaminado con todo lo que hay en este mundo, con las telenovelas o las series, con la música que cada vez es más inmoral, con tantas y tantas cosas, con malas palabras, y todo eso, mis hermanos, tapa los oídos del incrédulo para que no escuche el Evangelio. Es el propósito del enemigo, no solo cegar los ojos, sino también tapar los oídos para que no oigan el Evangelio. Pero incluso también hay creyentes que se dicen cristianos, los cuales tienen sus oídos cerrados a la palabra. ¿Por qué? Por causa del pecado sin confesar, por causa de la amargura, por muchas otras causas que producen que sus oídos estén cerrados a la palabra. Y el Señor Jesús lo dijo muchas veces, en la palabra lo vemos muchas veces, personas que oyen y oyen y oyen y oyen las mejores predicaciones, los mejores sermones, leen los mejores libros, todo información, pero nunca baja de la cabeza a las manos, a los pies, a las acciones. ¿Por qué? Porque sus oídos pues ya están como bloqueados al Evangelio. ¿Y qué decir de la mudez? Bueno, los incrédulos tampoco pueden hablar lo bueno. Jesús dijo, no pueden hablar lo bueno siendo malos. O sea, no se puede. Los incrédulos, recuerde usted, antes de ser cristiano, me recuerdo a mí mismo, ¿cómo hablábamos? ¿Se acuerda? O sea, eran 5 palabras y 4 y media eran malas palabras, ¿sí? O sea, era una tras otra y decíamos, es que yo soy del norte, y así todos dicen. Y los del sur dicen, es que yo soy del sur, y así, pero el punto es de que somos bien mal hablados, o éramos bien mal hablados, ¿no? El incrédulo. Y podemos ver esto, los incrédulos no pueden hablar lo bueno, al contrario, lo que dice Romanos 3:13 es bien puntual lo que dice la palabra de Dios. Con su lengua engañan, hay veneno de áspides debajo de sus labios, su garganta es un sepulcro abierto. Y sí, tal cual, así éramos, así, tal y como nos describe, así éramos. También incluso cristianos pues no hablan lo bueno, y pues no me refiero únicamente a hablar malas palabras, espero que no sea así, ¿verdad? Y si es así, pues luego sus hijos los queman allá en la clase de niños, dicen, mi papá, ¿dónde sacaste esa palabra, niño? Mi papá la dice todo el tiempo. ¿Sí? En una ocasión iba mi papá en un auto con puros niños de la iglesia, nuestra iglesia allá en México, ¿verdad? No acá. Y entonces se le atraviesa un chofer, un mal chofer a mi papá, un mal conductor, y viene este niño corriendo y le dice, dígale como le dice mi papá. Y el papá era de los de la alabanza en la iglesia. ¿Cómo le dice? Hay cristianos así, pero bueno, vamos a hacer a un lado eso. Pero no solo las malas palabras, sino el hablar mal de una persona cuando no está, el inventar calumnias, el sembrar discordia entre los hermanos, todo eso pues es algo que no debería de salir de la boca de un cristiano. Hay cristianos incluso que están mudos para predicar el Evangelio. Todo eso, mis hermanos,
lo soluciona Cristo con su poder. Cuando nosotros nos presentamos ante Él, ya sea en oración en lo individual, si te cayó la pedrada, ¿verdad? En oración en lo individual, decirle: Señor, ya no quiero usar este vocabulario, perdóname. Y empezar a llenarnos de la palabra, y vas a ver cómo llenándonos de la palabra va a empezar a salir lo bueno, va a empezar a salir la palabra cuando estamos llenos de la palabra. Cuando nos llenamos de la palabra va a dejar de salir el chisme, la murmuración, la contienda, y va a empezar a salir alabanza a nuestro Dios, como dice el Salmo 40. El Señor soluciona todo esto con su poder, la sordera y la mudez, tanto la física como la espiritual. Dice la segunda parte del versículo 32: y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y vemos aquí nuevamente, así como con la mujer sirofenicia, la actitud con la que nos presentamos a Dios cuenta mucho, mis hermanos. Esa actitud se puede ver cuando nosotros adoramos a Dios. O sea, nosotros desde aquí, aunque no quisiéramos, lo vemos. Vemos a los que llegan y vemos con qué actitud llegan. Y vemos incluso que hay personas que está la alabanza y la adoración, y en vez de tener una actitud penitente, una actitud piadosa, una actitud de reflexión, que se supone que eso venimos a la iglesia, ¿no? Una actitud de reflexión. El otro día vi un video y pasaban, en ese video pasaban al público en un concierto, ni sé quién era, pero me llamó la atención ver al público en ese concierto, y estaba hasta enfrente un muchacho, salte y salte, brinque y brinque, así como loco, ¿no? Decía, wow, o sea, ese chavo se ve que le costó una lana pagar su boleto para estar hasta el frente, y no quería desperdiciar ni un segundo de lo que estuviera ocurriendo en ese lugar. Bueno, aquí, salvando todas las diferencias, porque no es ningún show, se puede ver la actitud con la que venimos. Si es una actitud de humildad, yo le pregunto, ¿esta es una actitud de humildad? No, o sea, no estaríamos así en una corte, ¿verdad que no? Bueno, yo no estaría así. De que los hay, los hay. ¿Quiénes están en una corte y están con una actitud, imagínate, con los pies arriba o durmiéndose? O sea, vemos nosotros las actitudes de las personas. Y hay algunos que sí vienen con una actitud humilde, así como ellos vinieron con una actitud humilde. Dice el texto que le rogaron al Señor. Y esto, ¿cómo choca con muchas de las oraciones que se hacen hoy en día, ¿no? Yo decreto, yo establezco, yo reclamo, yo arrebato. ¿Cuál humildad hay en eso? Ahí no hay humildad. Tampoco le mandaron, hay quienes le mandan: Señor, sánalo, y no acepto un no por respuesta. Ay, cálmate, o sea, ahora resulta que tú le das órdenes al Señor. O sea, eso no habla de humildad. Bueno, en este ruego, ellos se reconocían incapaces de poder ayudar a este hombre. Y no sé si tú has estado allí. Yo he estado allí, ante la enfermedad y con mi incapacidad para poder ayudar a la persona. Está el deseo, pero está mi incapacidad, mis limitaciones para poder ayudar al enfermo, a la persona que está en necesidad. Pero, mis hermanos, podemos ver cómo ellos hicieron lo único que podían hacer. Cuando no tenemos nada que hacer, cuando no tenemos recursos, hacemos lo que ellos hicieron, que es acudir a Jesús. Pues los podemos ver a ellos llevando a este enfermo hasta donde estaba el Señor Jesús. A la vez, o sea, aparte de que reconocían su poder, le reconocían como el Mesías. De él se había profetizado como quien haría grandes señales, quien haría grandes prodigios, quien haría todas estas maravillas. Y ciertamente Jesús los estaba haciendo todo eso por todo lugar a donde iba. Isaías 35, versículo 5, también hablando del Mesías. Esto era algo que probablemente habían oído estos que llevaron a este enfermo al Señor Jesús. Dice Isaías 35, versículo 5: entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, subraya eso que viene, y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto. Podemos ver cómo la labor mesiánica también incluía que se abrieran los oídos de los sordos, que la lengua de los mudos no solo hablara, sino cantara. ¿Qué te parece? Es que el Señor siempre se pasa, ¿verdad? Siempre va más allá. O sea, esa persona que los que vemos aquí, que está hablando Isaías, un mudo muy apenas, ¿no? Hubiera querido aunque sea conformarse con hablar, pero aquí dice, no solo vas a hablar, vas a cantar, y vas a cantar como Pavarotti, ¿no? Así impresionantemente. Volviendo con los que llevaron a este sordo tartamudo a Jesús, ellos actuaron como intercesores. O sea, ellos se pusieron en medio como intercesores, y hemos estado viendo
viendo esto de ser un intercesor. A lo mejor teníamos conceptos, ideas, por allí lo habíamos oído, pero aquí lo estamos viendo en la Escritura. Estamos viendo a personas como intercesoras. Y esta palabra rogar que aparece allí, porque dice que le rogaron, es la palabra griega parakaleo. Es una palabra de las más usadas por nosotros. ¿Por qué? Porque bueno, a pesar de que, o además de que tiene un sinnúmero de significados, significa llamar al lado, significa convencer, significa rogar, significa interceder. Es esta palabra rogar, parakaleo en el griego. Y todas esas, el llamar al lado, el convencer, el rogar, el interceder, todas esas son funciones del Espíritu Santo. De hecho, al Espíritu Santo se le llama el parakletos en griego. Parakaleo, parakletos, que significa alguien que se pone junto a otro, alguien que llama a otro a su lado, alguien que ayuda. Principalmente es un adjetivo verbal y sugiere la capacidad o adaptabilidad para prestar ayuda. Es alguien que tiene la capacidad para ayudar. Se usaba en las cortes de justicia para denotar a un asistente legal, a un defensor, a un abogado. De allí, generalmente, esta palabra paracletos es el que aboga por la causa de otro, un intercesor, es lo que estamos viendo. Y a Jesús mismo se le llama también paracletos. Estamos viendo que ellos llegaron con un ruego, llegaron intercediendo, y el Espíritu Santo es nuestro intercesor. También Jesús es nuestro intercesor. Dice Primera de Juan 2, versículo 1. Primera de Juan capítulo 2, versículo 1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Así que tenemos al Espíritu Santo que ruega, que intercede por nosotros en nuestra debilidad. Incluso cuando nosotros estamos orando y le estamos pidiendo algo al Señor, el Espíritu Santo intercede por nosotros diciendo, cuando nuestras oraciones no van conforme a la voluntad de Dios, diciendo el Espíritu Santo al Padre: no oigas eso, Padre, eso deséchalo, lo bloquea, pero en cambio dale esto. Y tú le estás pidiendo prosperidad y vender más, y el Señor, el Espíritu Santo, le dice al Padre: no le des eso, dale aflicción para que se acerque más a mí. Bueno, es lo que hace. A veces dice la palabra, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, o sea, no sabemos qué pedir en cuanto a lo que nos conviene con nuestra vida espiritual. Yo no conozco a nadie que diga: Señor, dame una aflicción de esas tremendas para que me rinda a tus pies. No, nosotros no, pero el Espíritu Santo sí. Intercede por nosotros con gemidos indecibles. Tenemos al Espíritu Santo y también tenemos a Jesús, que le llama aquí Juan nuestro abogado. Cuando el acusador viene y nos recuerda los pecados pasados, los cuales ya fueron perdonados, ya nos arrepentimos, ya los confesamos, ya nos apartamos, y viene el acusador, el Espíritu Santo intercede, pero Jesús también intercede por nosotros, porque Él es nuestro abogado, nuestro paracletos, nuestro intercesor. Y cuando nosotros intercedemos por otros, estamos imitando a nuestro Señor Jesús, quien está sentado, según la palabra, a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Así que cuando te sientas solo, recuerda que el Espíritu intercede por ti ante el Padre. Recuerda que Jesús intercede por ti ante el Padre. ¿Qué más podemos pedir, mis hermanos? Estamos hechos. Nosotros, además de que cuando intercedemos por otros estamos imitando a Jesús, operamos también en el poder del Espíritu Santo, que es nuestro ayudador, que es nuestro consolador, según Romanos 8:34. Y así el Señor espera de nosotros que seamos intercesores, que intercedamos unos por otros ante el Señor en oración. ¿Qué es eso? Que cuando estamos orando, estamos delante de Dios en oración, nos acordemos de otros. O sea, no nada más oremos por nosotros, está bien, hay que orar por nosotros, pero también recordarnos o recordar a otras personas que están en una necesidad, a nuestros hermanos de aquí, de la iglesia, o a familiares, personas que nosotros conozcamos, y poder interceder por ellos, decirle: Señor, te presento a fulanito que está en esta necesidad, te pido que obres a favor de él. Y eso, mis hermanos, vas a ver cómo cuando tú vas conociendo a más hermanos, tu lista de oración se va haciendo más larga y tus tiempos de oración se van haciendo cada vez más intensos, más largos. Y no solo que intercedamos por nuestros hermanos, sino también que intercedamos por aquellos que no conocen a Cristo. Es un buen hábito orar por tu familiar, por tu amigo, por tu compañero, tu colega que no conoce al Señor, y orar por él, por su salvación, pero también orar
si está enfermo, y presentarlo delante de Dios y decirle: Señor, pongo delante de ti a fulanito que está enfermo. Y así podemos ver cómo el Señor espera que seamos intercesores. Bueno, volviendo con estos intercesores del texto, ellos, los cuales llevaron a este hombre sordo y tartamudo ante Jesús, habían oído que el Señor Jesús tocaba a las personas y que cuando el Señor les tocaba, las personas quedaban sanas. Eso es lo que ellos conocían, aunque sabemos que el Señor operaba también de maneras distintas, y lo vamos a ver también aquí en esta historia. Pero ellos lo que habían oído es que Jesús es el Mesías, Jesús sana a los enfermos y pone sus manos y se sanan. Así que ellos, sin dudarlo, llevaron a este hombre. Creían que el toque del Señor Jesús les iba a sanar. A lo mejor tú vas llegando a la iglesia y dices: híjole, ya van en la 17, ya me perdí 16. Bueno, no necesitas escuchar las 16 enseñanzas para saber que el Señor Jesús sigue siendo poderoso, que el Señor Jesús sigue tocando a las personas y que sigue sanando a las personas. La pregunta es si lo crees realmente. ¿Cuántos lo creen? Santiago 1:6 dice Santiago a esos cristianos que les estaba escribiendo cuando tiene que ver en lo que tenía que ver con la oración. Dice Santiago 1:6 y nos dice también a nosotros: pero pida con fe. O sea, si crees que el Señor sana y toca a los enfermos y los sana, pide al Señor que sane al enfermo. Y Santiago nos dice: pero pida con fe, no dudando nada. ¿Cómo se ve una oración dudosa? ¿Cómo se ve? Señor, te pido, ¿verdad? Pues si es tu voluntad, Señor, que a lo mejor no, pero bueno, el Señor sana a esta persona. Y luego, en el nombre de Jesús, amén. Tómese su medicina, váyase al doctor. ¿Sí? O sea, mis hermanos, a veces nosotros mismos anulamos aquello en lo que hemos creído. Y no estoy diciendo que no se tome la medicina. Hay que tomarse la medicina. El Señor sana también a través de la medicina y de los doctores y todo. Pero dice Santiago, no dudando nada. O sea, yo no dudo. O sea, no es que la medicina va a anular el poder de Dios. No. Yo creo que el Señor va a sanar. Dice: porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Pregunto de nuevo: ¿realmente creemos en el poder de Jesús? Bueno, cuando creemos en su poder, llevamos a más sordos, a más tartamudos ante Él. Cada vez más. Yo me gozo de que están escuchando la invitación del Señor en la palabra para invitar a los enfermos. Y me da gusto escuchar cuando alguien dice: esa persona está enferma, vamos a invitarle el viernes para que oremos por la persona. Y asumo que ya oraste por la persona, aunque sea jueves o martes o cualquier día, o no sea aquí mismo. Pero qué bueno que los traigan, porque eso habla de que realmente creemos, de que no dudamos de que el Señor vaya a obrar y vaya a sanar. Versículo 33 de Marcos capítulo 7. Aquí vamos a ver ya de lleno el milagro. Ya vimos a los intercesores, vimos la actitud, vimos su fe, y ahora vamos a ver ya el milagro, cómo el Señor operó aquí. Marcos 7:33 dice: y tomándole aparte de la gente. Antes de entrar de lleno el milagro, hay que tomar en cuenta esto. Hay que tomar en cuenta que el Señor le apartó de la multitud. O sea, habían muchos enfermos. Veíamos la semana pasada, hacíamos un cálculo más o menos de cuántos eran. Eran muchos enfermos. Y el Señor saca a este sordo tartamudo de entre la multitud. Y esto podemos interpretarlo de dos maneras o verlo de dos maneras. La primera es que el Señor no quería que hubiera ninguna distracción, porque no podía oír ni podía hablar, pero podía ver. Y había mucho alboroto, había mucha gente, y el Señor quería que no hubiera distracción. Él quería que este sordo tartamudo pusiera su vista únicamente en Jesús. Eso es lo que el Señor quería, y lo podemos interpretar de esta manera. Y podemos aplicarlo también a nuestras vidas, porque igual el Señor desea que nosotros tengamos fija nuestra mirada en Él, sin distracciones. Hay un montón de distracciones, mis hermanos. Ahora mismo puede haber un montón de distracciones a tu alrededor, y te habla alguien que se distrae con mucha facilidad. Pero el Señor nos ayuda también en esa debilidad de cuando nos distraemos. Hay muchas distracciones y el Señor desea que nosotros fijemos nuestra mirada en Él. Los que no han creído, por ejemplo, no deben de ser distraídos con otras cosas, con métodos de evangelismo entre comillas. Por ejemplo, ahí tienes que vamos a evangelizar, y se ponen ahí con reggaetón. Bueno, ya estás distrayendo a la persona, porque se enfoca más en el método, en la música,
que en el mensaje. Esos métodos, ese y otros métodos, llámese el que se llame, lo que hace es distraer a la persona de Cristo. Podemos ver cómo hay quienes incluso distraen a la persona de Cristo y la atraen hacia ellos mismos, hacia los hombres, haciendo un tremendo show. Y esta serie tiene el propósito de que nosotros nos quitemos ese chip de lo que hemos visto en las campañas y cosas así, de abusos, de malos usos, de un ungido que se pone ahí y que les tira el saco y que hace todo un show y al final todos le aplauden al ungido, al sanador. No, mis hermanos, hemos de quitar nuestra mirada de los hombres y ponerla solo en el Señor Jesús. Así es como actuaron los mismos apóstoles. Por ejemplo, cuando Pedro y Juan fueron usados por el Señor para sanar a un cojo, ellos iban a orar, como todo buen judío, iban a la oración y se encuentran con un cojo que estaba pidiendo limosna. Entonces Pedro le dice: no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate. Ellos sanan a este hombre en el nombre del Señor Jesús. ¿Y sabes qué fue lo que dijeron ellos? Dijeron en Hechos 3:12: ¿o por qué ponéis los ojos en nosotros? Como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este. O sea, los mismos apóstoles rechazaban la atención hacia ellos mismos porque ellos mismos no querían ser distractores de Jesús, del Evangelio. Fue en el nombre de Jesús. Ellos predicaron a Jesús. Ese milagro sirvió como plataforma para que ellos predicaran el Evangelio en aquel día. También vemos a Pablo y a Bernabé cuando fueron usados también para sanar a otro cojo. Esto fue en Listra. El sacerdote del dios Júpiter, al ver lo que ellos hicieron, les quería ofrecer toros y guirnaldas. Pero Pablo les dijo en Hechos 14:15: ¿por qué hacéis esto? ¿Imaginas? El sacerdote con los toros, o sea, piénsalo. Traer un toro no es traer un papel, o sea, era un animalón, ¿no? Para ofrecerlo en sacrificio. Y todo el esfuerzo, y Pablo diciéndole: ¿por qué hacen esto? ¿Y todo esto qué? ¿Para qué? Nosotros somos hombres semejantes a vosotros, no somos ningunos dioses. Que anunciamos o que os anunciamos de estas vanidades, que de estas vanidades, se conviertan al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. O sea, ellos le dijeron: no somos nosotros, es Dios que hizo el cielo, que hizo la tierra, nosotros somos iguales que ustedes. Y esto, mis hermanos, es algo que debe de permanecer el día de hoy. No es el sanador, no es el pastor: ay, voy a pasar para que oren, pero que ore por mí el pastor. No, yo por eso a veces ni oro, para evitar precisamente eso. No, en serio. Ay, es que no me he sanado porque el pastor no ha orado por mí. No, mis hermanos, o sea, a mí se me ha muerto uno que otro también cuando he orado. O sea, no soy yo, es el Señor. Lo mismo que dijo Pedro, lo mismo que dijo Pablo. Nosotros somos hombres igual que ustedes. Lo que hacemos nosotros es anunciar a ese Dios que hizo los cielos, que hizo la tierra, a Jesús que sigue siendo poderoso y que sana. Puedo ser yo, puede ser el que está al lado de ti, atrás de ti, uno de los ancianos. Hasta niños ha utilizado el Señor para sanar a otros aquí en nuestra congregación. Bueno, eso que hizo Pablo le costó ser apedreado, porque así es. O sea, hay gente que le gusta tener al super ungido y darle gloria al ungido, y a los que decimos cosas como estas nos apedrean o dicen: ay, no, qué aburrido, ay, no, y salen con sus cosas, ¿no? Así como Jesús apartó a este enfermo, el Señor también desea tomarnos aparte a nosotros. Los creyentes podemos disfrutar de eso, podemos disfrutar de la intimidad con Jesús en nuestros tiempos de oración, en esos tiempos de ya sea escuchar la palabra, porque está esta nueva modalidad y puede parecer algo muy obvio, pero a lo mejor a alguien no se le había prendido el foco. Tenemos estos dispositivos que tienen la Biblia hablada, o sea, aparte del Instagram, el Facebook, el TikTok, el Snapchat, todos los que usted utiliza, ¿sí? Está también la opción en la cual usted puede poner la Biblia hablada. Y si usted dice: es que yo no soy muy bueno para leer o no tengo buena vista, bueno, vamos a orar por usted también, ¿eh? Si está enfermo de la vista. Pero si usted lo prefiere así, puede ponerse los audífonos y escuchar la Biblia. Y hasta proponerse: voy a leer Filipenses ahorita que estamos viéndolo los domingos, lo voy a escuchar una vez al día. Y mire, le aseguro que el domingo que llegue aquí a la reunión va a captar mucho más la enseñanza, le va a cobrar mucho más sentido, porque va a haber ya leído o escuchado todo Filipenses 5 veces a la semana. ¿Imaginas
leer 5 veces Filipenses a la semana. Bueno, con esto es posible y escucharlo. Es maravilloso esto, mis hermanos. Hay que darle buen uso a la tecnología. Es en esos tiempos cuando nos apartamos con Jesús. Decimos, voy a dejar de ver Reels ahí en el YouTube. Voy a ponerme a escuchar la Biblia. Mis hermanos, en esos tiempos el Señor nos habla, en esos tiempos el Señor nos confronta, nos transforma y Él desea que estemos en esos tiempos sin distracciones. Yo pues no soy muy de decir, que no usen el teléfono para ver los versículos, usen la Biblia. Hay quienes lo hacen, está bien. Y tienen un motivo válido. Yo digo, pues tienen razón. Dicen, ¿por qué? Porque si tú estás viendo los versículos en el teléfono, en una de esas, como que te das una escapadita a Facebook, ¿verdad que no? Y hay quienes hasta hacen check-in en la iglesia y a la hora de la predicación, ¿estás en Facebook o estás en la predicación? ¿No? Digo, yo no estoy diciendo que no lo usen, ¿no? Pero el punto es que está esa distracción y el Señor Jesús desea que nos despojemos de distracciones y que estemos a solas con Él. Decía que hay 2 formas de ver esto, de que el Señor le lleva aparte. Y la otra forma en la que puede verse el hecho de que Jesús le apartó de la multitud es que Él le estaba dando un trato especial. Y esto es interesante. ¿Por qué? Bueno, no porque el Señor tenga favoritos. Esto lo hemos dicho en otras oportunidades. Eso de que dicen a veces, es que yo soy el chiqueado de Dios. No, se nota que estás bien malcriado, pero tú mismo te malcriaste, porque el Señor no malcría a nadie, ¿no? El Señor no tiene favoritos, eso está claro. Pero aquí estamos viendo que el Señor está restaurando a este hombre de manera integral. El Señor nos restaura integralmente. Los sordos y los tartamudos, no solo en ese tiempo, más en tiempos de Jesús, eran personas marginadas, eran personas ignoradas, eran como bichos raros y la gente no se acercaba a ellos. ¿Por qué? Por esa dificultad que tenían para comunicarse, eran aislados. Pero aquí podemos ver al Señor teniendo una audiencia privada con este sordo tartamudo. Es un privilegio, ¿no crees? Un privilegio que cuando otros le rechazaban, ahora Jesús le lleva parte de esos muchos, de esa multitud, para pasar un tiempo con él. Por primera vez en su vida, yo creo, este hombre se sintió especial. Y así, muchos de nosotros hemos padecido el desprecio. Y no es para que te acuerdes y te pongas a llorar, no. Muchos de nosotros hemos padecido el ser despreciados. Yo sé, quizás por tu condición en este país, por tu color de piel, por un montón de cosas podemos sentirnos despreciados. Hay veces que sin querer sentirnos despreciados es claro el desprecio que tienen hacia nosotros. Algunos hasta por su propia familia son despreciados. Y se ve, ahí sí se ve marcada la diferencia, ¿no? Y está al hermanito que le dan sus Jordans y al otro que le dan sus tenis ahí del Fubu de Walmart, ¿no? O sea, ¿qué onda, no? O sea, sí se ve. Bueno, a lo mejor tú dices, yo fui el despreciado, que está bien, el Señor te va a restaurar, te restaura de forma integral. El Señor nos da el derecho de ser sus hijos, aunque hayamos sido despreciados por nuestra familia. El Señor nos da el derecho de ser sus hijos, nos da el derecho de acercarnos a Él, porque eso es lo que implica ser hijo de Dios. Ser hijo de Dios implica el poder acercarnos a Él, y dice la palabra clamar, Abba Padre. Es que mi papá no dejaba que me le acercara porque Él era muy rudo. Bueno, el Señor no. El Señor dice que podemos acercarnos confiadamente y clamar, Papi, Abba Padre. Podemos tener audiencias en privado con el Rey de Reyes y Señor de Señores. No con el alcalde, no con el presidente, con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú y yo podemos tener audiencias en cualquier momento. ¿No es eso ser especial? Dice la palabra que somos su especial tesoro. Y esto todos. Por eso dice la palabra que cada uno piense de sí con cordura, de acuerdo a la medida de la fe. Y aquí estamos hablando de eso. O sea, pensar en la fe no es yo soy el especial, no. Es pensar en eso. Yo era un enemigo de Dios y ahora por medio de Cristo soy hijo de Dios y puedo tener audiencias privadas con el Rey. Puedo sentarme a la mesa del Rey, así como lo hizo Mefiboset en el Antiguo Testamento. Bueno, el Señor no solo tomó aparte a este sordo tartamudo, no solo lo tomó aparte, ya cuando estaba aparte con él, comenzó a comunicarse con él de una forma en la que él pudiera entender. Versículo 33, la segunda parte. Dice que metió los dedos en las orejas de él. Vamos a tratar de imaginar esto, porque a lo mejor lo lees y dices, qué raro está eso, ¿no? Bueno, vamos a tratar de entenderlo.
Dice que metió los dedos en las orejas de él. ¿Qué es lo que estaba haciendo el Señor? Recuerda, lo llevó aparte, quiere comunicarse con él. Al meter sus dedos en sus orejas, le está comunicando que iba a hacer algo que tenía que ver con sus oídos dañados. Es como si le estuviera indicando, hey, tus oídos están dañados, yo voy a hacer algo. Estaba trayendo su atención. Dice, y escupiendo, tocó su lengua. El Señor escupió en el suelo para comunicarle que lo iba a limpiar. Aquí no es que le escupió la lengua, sino que escupió. O sea, le mete la mano al oído y luego escupe, como comunicándole que iba a limpiarlo. Tocó su lengua, dice después, para comunicarle que iba a restaurar, que iba a trabajar en su lengua. Versículo 34. Y levantando los ojos al cielo. ¿Ya ves el cuadro? Toca sus oídos, escupe, toca su lengua y luego ve hacia el cielo. ¿Cuál es el mensaje? Yo voy a trabajar en tu oído, voy a limpiar tu boca, tu lengua, y va a ser Dios el que lo va a hacer. Lo voy a hacer yo a través, o Dios a través de mí. Y a continuación vemos el dolor de Jesús, porque dice el texto, después de que dice levantando los ojos al cielo, dice gimió. Esa palabra gemir es la palabra griega stenazo y significa lamentar, significa expresar un sentimiento interno, algo que va desde adentro. No creo que necesite mucha explicación. Gemir relacionado con un lamento, como cuando una persona está sufriendo, que tiene un dolor intenso y que está quejándose. Esto es lo que hizo el Señor Jesús aquí. Gimió. Y los judíos, Jesús era judío, los judíos son y eran muy expresivos. En este gemido, Jesús pues le estaba comunicando algo, pero fue un gemido que tuvo que haber sido muy fuerte, quizás tan fuerte que llegó a oídos de la multitud que estaba allá a lo lejos. Ese gemido de Jesús expresaba algo, expresaba que le dolía la condición de este hombre. Este gemido no lo podía escuchar todavía, ese sordo tartamudo. Y Jesús aquí está gimiendo para sí, me explico, está expresando ese dolor por la condición de este hombre. Eso se llama empatía. Y hay algo bien interesante en este punto, y es que vemos al Señor sanando a los enfermos, a muchos enfermos, pero Él no los sanó como si fuera un requisito. O sea, no pienses en Jesús diciendo, ok, tengo que demostrar que soy el Mesías, entonces, ¿cuál es la lista? Sanar a los enfermos, ok, sanar a los enfermos, ya te sané, bye. Ya cumplí con el requisito, ya demostré que soy el Mesías. No, eso es actuar de forma mecánica. No, el Señor no lo hizo así. Él no lo hizo, repito, como un requisito que llenar. Él realmente se dolía con el dolor del hombre y realmente se sigue doliendo del dolor del hombre. Eso no ha cambiado. ¿Qué puede ocurrir para que el Señor cambie? Que antes se dolía por el dolor de las personas y que ahora ya no lo hace. El Señor se sigue doliendo por el dolor del hombre, porque recuerda, ese dolor, esa enfermedad, todo eso fue a causa del pecado de Adán. Adán y Eva fueron creados por Dios y no se enfermaban. O sea, no había enfermedad para ellos. Eso no existía, de la sordera, la mudez, la ceguera, no existía. Fueron creados con cuerpos perfectos para poder habitar en la presencia de Dios. Luego que vino el pecado, una de las consecuencias del pecado, ¿qué fue? Fue el dolor. Al hombre le dijo, pues vas a trabajar con el sudor de tu frente. A la mujer le dijo, con dolor vas a dar a luz. ¿Sí? O sea, vino el dolor, van a morir. Estaban diseñados para no morir, para vivir eternamente, pero después del pecado vino la enfermedad, vino la muerte. Por esto todos nosotros, yo pregunté hace rato, ¿quién está enfermo? Y muchos dijeron. ¿Por qué? Bueno, porque estamos en cuerpos que se enferman, cuerpos que no son perfectos, que se van desgastando y que se enferman. El interior se renueva, pero este exterior se enferma por causa del pecado. Y al Señor Jesús le duele esto, le duele porque Él sabe que el Señor nos creó perfectos. Y podemos ver al Hijo de Dios doliéndose con el dolor de este hombre. El Hijo unigénito de Dios se hizo hombre. Estamos hablando de empatía. Dice la palabra que Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Se despojó y se hizo como nosotros, se hizo hombre. Él se hizo hombre, ¿para qué? Para compadecerse de nosotros. Él puede compadecerse de nosotros en todo. Fue tentado en todo, dice la palabra en Hebreos, pero sin pecado. Y como profetizó Isaías, en Isaías 53:4, Él tomó las enfermedades. ¿Ok?
¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que quitó las enfermedades de la humanidad. O sea, sus incontables sanidades estaban representando esa sanidad disponible para la raza humana. Así es como el Señor se estaba presentando como Mesías. Estaba presentando que estas sanidades estaban disponibles para la raza humana. Dice Isaías que también llevó nuestras dolencias, o sea, cargó nuestros daños. Eso que el pecado dañó, el Señor lo llevó, lo cargó. Nada de eso, mis hermanos, ni tomar nuestras enfermedades, ni cargar con nuestras dolencias, nada de eso lo hizo mecánicamente. Hay quienes ven a sus dioses así, mecánicos. Yo le traigo la veladora, le traigo la ofrenda, lo que sea, y me hace mi milagro. O sea, es mecánico, no hay una relación allí, no hay una comunicación allí. El ídolo no se puede doler por la necesidad del enfermo. No puede hacer nada, está ahí nomás. No puede hacer nada. Pero el Señor sí. El Señor no lo hizo mecánicamente, lo hizo con entrañable amor, lo hizo con compasión, y eso no ha desaparecido. Yo le doy gloria a Dios por eso, porque esa compasión, ese amor entrañable de mi Dios no ha desaparecido. Volviendo con la sanidad del sordo tartamudo, vemos a Jesús después de comunicarse con él, diciéndole: tu oído, tu lengua, la voy a limpiar, Dios lo va a hacer. Gemir, dice así, y le dijo: éfata, es decir, sé abierto. O sea, el Señor Jesús escogió una palabra corta en arameo, éfata. Este idioma, el arameo, era un idioma conocido por todos en aquella región. De esta forma, el sordo podía leer los labios de Jesús. El Señor está queriéndose comunicar con él. Éfata. Y eso no lo podía oír el sordo, pero podía ver y leer sus labios. Al momento, dice el texto, fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Este poder de nuestro Dios lo vemos aquí manifestado de forma inmediata. De no poder oír, de no poder hablar, ahora puede oír y puede hablar correctamente. No necesitó de terapias, no necesitó de otras cosas, de medicamentos ni rehabilitaciones, fue algo instantáneo. Y así, mis hermanos, también el Evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, en un instante, piénsalo, en un instante el Señor nos pasa del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo Jesucristo. Nos pasa el Señor de muerte a vida, en un instante. Abre nuestros oídos para percibir las cosas espirituales. Ahora sí, como le dice Pablo a los Corintios, las cosas del Espíritu solo se pueden discernir por medio del Espíritu. Y el Señor, de un momento a otro, abre nuestros oídos y ahora podemos percibir las cosas espirituales. Por esto aquellos quienes dicen: ay, es que, ¿para qué tan largo? El hombre nada más tiene capacidad para aguantar 30 minutos, ¿no? Para retener 30 minutos. Bueno, sí, le damos toda la razón. Nadie está cuestionando eso. Eso es así. Pero aquí no lo estamos haciendo a través del oído humano, sino del oído espiritual. Es el Espíritu Santo el que nos lleva más allá de los 30 minutos. Y pueden aguantar a su pastor predicando hora y media el domingo, ¿verdad? O sea, pero no es por usted, es por el Espíritu Santo que está en nosotros. Él de la noche a la mañana, de un momento a otro, abre nuestros oídos, abre nuestra boca para alabarle. Y si tú te dispones y dices: sí, es cierto, voy a cambiar mi actitud, ayúdame, Señor. El Señor va a abrir tus labios, va a abrir tu boca y hasta un saltito vas a dar, vas a ver. Así el Señor sigue siendo poderoso para sanar inmediatamente al sordo, para sanar inmediatamente al que tiene impedimentos de habla. Versículo 36. Y les mandó que no lo dijesen a nadie. Aquí vemos cómo continúa el tema de hablar, el tema de callar. Aquí no sabemos exactamente por qué el Señor les mandó esto. O sea, hay quienes dicen: no, les dijo que no lo dijeran por esto, por esto. Algunos creen que era para que los judíos no trataran de matarle antes de tiempo, pero estaban en territorio gentil. O sea, es poco probable que los fariseos anduvieran por ahí. O sea, es poco probable esto. El hecho es que la orden de Jesús no fue obedecida. Continuamos leyendo, dice: pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Podemos ver aquí que la desobediencia está en nuestra naturaleza. Y allí ponen, ¿no? Favor de no moverle a los aires acondicionados. Y hasta le ponen con favor con B de bueno, ¿no? No fuimos nosotros, son los de aquí. Y ahí vamos y le movemos, ¿no? Solo por poner un ejemplo.
Y digo algo que no pasa para no aludir a nadie. Pero así somos. O sea, nos dicen, no lo hagas, y ahí vamos y lo hacemos. Hay un videíto por ahí hablando de Reels, que está un papá con su hijo y le dice, vamos a ir a tal lugar, ¿no? Que nos vamos a ir caminando. Y el niño le dice, no, en el carro. El papá le dice, caminando. Y el niño le dice, no, en el carro. Y el papá le dice, en el carro. Y el niño le dice, caminando. Y se van caminando. ¿Sí? Porque así somos. O sea, podemos ver cómo el Señor nos dice, no hablen y hablamos. Pero luego nos dice, prediquen el evangelio, vayan, hablen, díganlo a toda criatura. No decimos nada, ¿verdad? Sigamos viendo más reacciones. Versículo 37. Y en gran manera se maravillaban, diciendo, bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. O sea, unos decían y hablaban de lo que el Señor Jesús había hecho, a pesar de que el Señor les había dicho que no lo hicieran, y otros simplemente quedaron atónitos, quedaron impresionados por este milagro. En ningún otro lado de este evangelio se utiliza esta expresión de estar maravillado. Lo que decía la gente era, bien lo ha hecho todo, bien lo ha hecho. El Señor, podemos ver cómo no hace cosas defectuosas. Nunca hubo alguien que dijera, Señor, tú me sanaste, pero pues no quedé bien. No, eso no ocurre. Porque todo lo que hace el Señor es bueno. Todo, todo. Aún si permite que vivamos algo doloroso, es por nuestro bien. Lo utiliza, por ejemplo, para formar su carácter en nosotros. O sea, no, por eso digo que nadie en sus 5 sentidos va a ir y le va a reclamar al Señor. Podemos decir, esto que me está ocurriendo es bueno. Es bueno porque si todavía no me he sanado, no es porque el Señor no tenga el poder para hacerlo, sino ¿para qué? Para que me acerque más a Él, para que siga insistiendo, para que siga clamando como esa mujer sirofenicia, para que busque en mí alguna incredulidad, para que busque en mí algo que está estorbando y también para que espere en el tiempo de Dios. Vamos a ver en la próxima enseñanza de esta serie cómo el Señor sanó a un enfermo y lo hizo en 2 etapas. Lo hizo en 2 etapas, no fue una sanidad incompleta, sino fue en 2 partes, y a veces el Señor lo hace en partes. Primero trata con nuestro corazón. ¿No crees que eso sea más importante? ¿De qué sirve que si tenías, no sé, presión alta, tengas ya la presión bien, pero sigues con el corazón amargado como lo tenías? O sea, el Señor a veces trata primero con nuestro corazón y lo hace en esa etapa. Otras veces no, otras veces hasta unos que son bien incrédulos, el Señor los sana. Él hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere, porque Él es Dios. El Señor nos ha capacitado para andar en vida nueva. Así como este hombre, sordo, tartamudo, le cambió la vida, ¿te imaginas? Llegó a su casa, ¿te imaginas? Y pudo ver a sus hijos, pudo escuchar lo que hablaban, pudo hablar con ellos, comunicarse con ellos, le cambió la vida. Bueno, el Señor igual, así también nos capacita para andar en vida nueva. La pregunta es si estamos dando testimonio de lo que Jesús hace, de que lo que el Señor Jesús hace, lo hace bien. O sea, no hay medio salvos. O sea, a veces cuando nuestra vida no da testimonio, estamos comunicando como que el Señor pues no le salen bien las cosas, pero el Señor no medio salva a las personas, Él transforma a los que creen en Él. En el tema de las sanidades físicas, cuando Jesús sana, hasta los médicos, los científicos han reconocido, esto fue un milagro. O sea, esto es algo inexplicable, dicen algunos. Y el Señor sigue haciendo esto. El Señor sigue hablando nuestro idioma, mis hermanos. Él desea comunicarse con nosotros. Sigue hablándonos y nos habla de manera que nosotros podamos entender. Así nos habla el Señor. A veces somos medios duros para la lectura y no le entendemos, pero a veces viene el Señor y hasta en un sueño nos puede iluminar. Y no para cosas raras, cosas que ni están en la Biblia, sino más bien, no sé si te ha pasado a ti. A mí me ha pasado que a veces estoy estudiando un texto y no lo entiendo o no logro hacer conexiones y a veces hasta dormido, estoy dormido y soñando, me cae el 20, digo, ya entendí, era esto, más que ya mi esposa está dormida, no la voy a despertar para decirle, ¿no? Al otro día ya le digo o a mis hijos, pero así es el Señor. Todo lo que tiene que ver con eso, con sueños, con visiones, cuando lo vemos en la Escritura, era porque el Señor estaba revelando algo, estaba enseñando algo, como vimos con Pedro. O sea, el Señor ya le había enseñado. Miren,
lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que está dentro del hombre. No es lo que come, lo que está dentro del hombre. Y yo voy a limpiar a los alimentos, pero a los hombres también. No llamen a ustedes inmundo lo que yo he limpiado. Pero no lo entendió Pedro. Tuvo que pasar un tiempo y seguía sin entender. ¿Qué ocurrió? Por medio de una visión, de un lienzo con animales, mata y come. Ahora sí entendió. Ahora sí entendió Pedro. Así nos pasa también muchas veces. Lo mismo con Pablo. Pablo andaba haciendo la obra del ministerio y ahora ¿para dónde vamos? El Espíritu me dice que no vaya para allá donde yo había planeado ir. Y luego ¿qué ocurre? Tiene una visión de un varón macedonio que decía ayúdanos. Ahora sí, ya encuentra dirección. Eso también el Señor lo utiliza, mis hermanos, para hablarnos, para dirigirnos, para llegar a nuestro corazón. El punto es que nosotros entendamos su mensaje, lo que Él tiene en su plan y cómo nosotros operamos en este plan. El Señor sigue siendo compasivo, sigue siendo misericordioso con los que son desechados por la sociedad, y lo he dicho y lo seguiré diciendo. Este lugar no va a ser un lugar de gente especial, de la élite, no, para nada. Los débiles del mundo escogió Dios. Y a mí me han dicho, pastor, ¿y cuándo van a hacer reuniones en inglés? No, ahí están los de enfrente, ellos predican en inglés. Y Pastor Moore predica padrísimo. Es más, si lo tuyo es el inglés, no tengo ningún problema. Vaya allá con Pastor Moore, predica increíble. El coro, imagínate, impresionante. Vamos a predicar en español, porque el Señor me llamó a mí a predicar en español. En este lugar se va a predicar en español porque estamos llamados a los inmigrantes, a los que son desechados en otros lados, donde no, aquí, ¿qué te pasa? Aquí tú no vas a entrar, no, aquí de todo, todos son bienvenidos, hasta los de la élite también, ¿no? Si es que hay alguien en algún momento. El Señor sigue siendo misericordioso con los que son desechados por la sociedad. Nosotros no debemos de ser insensibles con frases como, pues a lo mejor no es la voluntad de Dios que se sane tal o cual persona. Hay que tener cuidado con eso. O sea, como que lo agarramos muy a la ligera. No, es que pues ya oramos y yo creo que Dios no lo quiere sanar. Eso manifiesta más bien como una falta de compasión, ¿no crees? O sea, manifiesta más bien como una insensibilidad. Hay que dejar de ser mecánicos. Y yo le pido eso al Señor, que cuando alguien pide oración, cuando alguien se acerca para un consejo, muchas veces, secreto pastoral revelado aquí, muchas veces es el mismo consejo que se le da a todas las personas. O sea, es cómo puedes ver a Cristo en esa situación en la que estás viviendo. Llámese como se llame. A eso estamos llamados a hacer, a presentar a Cristo, a que la persona pueda manifestar el carácter de Cristo. O sea, si tu esposa, por ejemplo, es bien latosa y ya te tiene hasta acá, ok, ¿qué consejo crees que te voy a dar? O sea, en serio, soy pastor, ¿sí? Creo en la Biblia, creo que Jesús dijo que no es bueno que el hombre se divorcie de su mujer, que eso es por la dureza del corazón, que Dios aborrece el divorcio. O sea, eso es lo que creo, soy pastor. Entonces, ¿qué esperas que te diga? No, sí, déjala, bien latosa, no hombre, bótala, consíguete otra. Cámbiala, aprovecha, cámbialas de 40 por 2 de 20. No te voy a decir eso. Soy pastor. Entonces, ¿qué te voy a decir? Pues, ¿cómo puedes, como cristiano? Primero pregunto, ¿eres cristiano? No, sí soy cristiano. Okay, entonces, pues vamos a ver qué dice Cristo. Buena idea, ¿no? Okay, entonces, Cristo dice esto. Entonces, yo te voy a ayudar a que en esta situación pueda verse Cristo en tu vida. Como dice el apóstol Pablo. Dice que en esto Cristo se ha manifestado. Bueno, ¿cómo Cristo puede manifestarse en tu vida en medio de esta situación llamada mujer latosa? ¿Sí? Pero puede ser mujer latosa, puede ser cualquier otra cosa, pérdida de trabajo, y siempre va a ser el mismo consejo. Ya les di secreto pastoral de consejería. Eso es, no hay otro mensaje. O sea, ahora a veces los cómo y los porqués varían, pero el resultado tiene que ser el mismo. Y lo que decía que yo le pido al Señor es dejar de ser mecánico y realmente meterme en la situación de la persona. Porque ahorita yo lo digo riéndome y no es chistoso tener una mujer latosa. O sea, la Biblia le llama, no latosa, sino viéndolo más bíblicamente, la gotera, ¿no? Que está. Pero es latosa, o sea, es lo mismo, ¿no?
Pero meterte en los zapatos de la persona y decir, sí es cierto, lo dice la Biblia, o sea, vivir con una mujer así, o sea, es algo difícil. Necesitas, mi hermano, una doble porción del Señor para soportar una situación así, para sobrellevar una situación así. Vas a tener que pedirle mucha ayuda al Señor para que cuando tu mujer te dé un ataque, tú puedas responderle como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Porque cuántas veces le fallamos nosotros al Señor y Cristo no nos desecha. ¿Me explico? Por ahí va el consejo. Y es sensibilizarse, dejar de ser mecánicos. Yo como pastor, los que servimos, pero ustedes también, los que tienen a familiares enfermos, dejar de ser mecánicos. No, pues si está enfermo, pues por andar comiendo garnachas, por eso estás enfermo. No, sensibilizarnos. Es decir, sí, mi hermano, estás así, o primo, pariente, estás así, pero ¿por qué no oramos? ¿Y por qué no escuchas lo que la palabra de Dios dice? Etcétera. Dejar de ser mecánicos, tener el sentir de Cristo Jesús, el gemir al ver a los enfermos, acercarnos y orar con fe para que el Señor les sane, para que el Señor les salve. Yo creo que eso es a donde, o hacia allá, es hacia donde el Señor nos está llevando con esta enseñanza y con esta serie también. Le voy a invitar a que se ponga de pie y vamos a ponerlo en práctica, a ponerlo por obra. Primero quisiera hacer una oración y un llamado para aquellos que no han entregado su vida a Cristo, aquellos que no se han arrepentido de sus pecados. El Señor nos ha llamado a predicar el Evangelio. A mí el Señor me ha llamado también a predicar el Evangelio y no queremos desaprovechar esta oportunidad, este espacio en donde quizás haya gente nueva. No pude ver si lo había, cuántas manos levantadas hubo, pero si hubiera alguien aquí que al escuchar esto diga, sí, yo creo en Jesús. Se ha presentado a un Jesús que es poderoso, a un Jesús que es compasivo, a un Jesús que es misericordioso. Si pueden pasar el grupo de alabanza. Y que sigue siendo compasivo y que sigue siendo misericordioso, que sigue perdonando pecados. Porque a eso vino Jesús, primeramente. Vino a salvar lo que se había perdido. Y si tú te consideras, te reconoces perdido, apartado de Dios, el Señor te está llamando. Así que yo te invito a que cierres tus ojos, a que inclines tu rostro y que oremos juntos. Señor, venimos ante ti clamando por aquellos que no habían oído tu evangelio, o si lo habían oído no se habían arrepentido, no se habían detenido a considerar que tú eres un Dios santo, que tú eres un Dios apartado del mal, eres un Dios también grande en misericordia y perdonador. Pido, Padre, que abras los oídos de aquellos que los habían cerrado a tu evangelio, y que puedas, Señor, abrir sus labios también para que proclamen tu verdad, para que proclamen tu evangelio. Si tú eres esa persona, simplemente dile al Señor, Señor, perdona mi incredulidad, perdona mis pecados. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Yo creo que Dios te levantó de los muertos. Lo creo en mi corazón. Dice su palabra que aquel que cree será salvo. Aquel que cree en el Señor Jesucristo será salvo. Gracias, Señor, porque yo sé y creo que tú estás obrando salvación. Pero también queremos orar, Señor, por aquellos que están enfermos. Cuando pregunté, habían varios que afirmaron que tenían alguna enfermedad. No queremos limitar tu poder. Tampoco queremos minimizar cualquier dolencia, porque cualquier cosa que esté atormentando a alguien, puede ser hasta un dolor de cabeza, una sinusitis, cualquier cosa, por mínima que parezca a nuestros ojos, Señor, tú también te compadeces de ella. Quisiera hacer una invitación, un llamado. Si tú tienes cualquier dolencia, cualquier enfermedad, te voy a invitar a que pases aquí al frente y que vayas corriéndote hacia los lados para que quede abierto el pasillo. Queremos orar por ti, queremos orar por cualquier enfermedad. Particularmente, habrá alguien que esté padeciendo de algo en sus oídos, de algo en su boca, en su garganta, nódulos, pólipos en la garganta, algún tipo de tinnitus, algo relacionado con el oído. Pasa acá al frente, queremos orar por ti y queremos hacerlo con fe, creyendo que el Señor va a sanar, porque Él sigue siendo poderoso y sigue siendo misericordioso.
Aquí estamos, Señor. Pueden ir pasando mientras nosotros adoramos al Señor, mientras le cantamos que Él es Dios de proezas, Dios de milagros, es el Dios que tenemos.